al caballo particularmente. Eh, Vamos a ver, como les decía recién, una recopilación de la anatomía del caballo primero, para que ustedes se pongan en tema. Por ahí alguno que estudió anatomía o que estudió veterinaria le va a parecer medio aburrido, para otro que nunca lo vio le va a parecer chino, pero es importante tener una noción de lo estructural primero y después de lo más complejo. Vamos de lo más fácil a lo más difícil. Uno para aprender las cosas tiene que ir de lo más sonso a lo más complicado. Y cuando uno no entiende, pregunta. Yo cuando no entiendo, pregunto. Y pregunto todo el tiempo. Porque es una ciencia compleja. Las ciencias veterinarias especialmente es una ciencia compleja. En la universidad estudiamos 6 años, a unos 7. En mi caso hice un posgrado, así que tuve que estudiar un poco más. Y la verdad que es algo muy interesante, al menos para mí me parece algo muy apasionante e interesante. Así que no los voy a aburrir mucho, quería que vean algunas imágenes que no sé si se ven bien. Así que ustedes tienen una idea de para qué sirve el caballo, cuál es el destino de la especie, para qué sirve, para qué estudiamos al caballo, qué objetivo tiene. El caballo, la familia de los équidos, ¿no? Caballo, burro, mula, burdégano. ¿Qué objeto tiene, no es cierto? Imagínense que América no tenía caballo, llegaron con los españoles, para algunos había antes de la llegada de los españoles, para otros llegaron con los españoles, este, y bueno, se desparramaron por todo el continente americano. Pero, ¿cuál es el objetivo de estudiar el caballo? ¿Para qué estudiamos al caballo? ¿Para qué estudiamos a la vaca? ¿Para qué estudiamos a los animales? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Para qué estudiamos al caballo? Díganme lo que quieran, ¿eh? Pueden decir algo equivocado, acertado, a criterio de cualquiera. A ver, Eh, Delen. bueno, yo creo que el aspecto rural es un elemento de trabajo. Sí, Bueno, eso genera también su mercado en sí. Después está la actividad deportiva sí, claro. y en algunos lugares en el exterior se consume y en el sur de nuestro país también. No está permitido, pero se hace. Bueno, en realidad no está permitido, pero se consume en todas partes del país. Este, Está, lamentablemente, ¿no? Fuera de los reglamentos, ahí necesitamos el abogado, porque en todas partes de Argentina se faena a caballo y legalmente en 4 frigoríficos que son exclusivamente de exportación y en otros lugares se faena de manera irregular, llamémosle o ilegal o no ajustada a las normas legales. SENASA regula a los mataderos, los habilita y permite la exportación de carne a los grandes mercados europeo, asiático, Medio Oriente, Rusia, España, Italia, Japón, Alemania, Bélgica, Holanda. Hay carnicería de caballo como que hay carnicería de vaca. Igual. Y en China también se consume. Y el destino de la especie, como decís vos, es deportivo, es de trabajo, es de seguridad. También se usa el caballo para la seguridad, para las fuerzas de seguridad, para la policía, para la gendarmería. Tiene una función importante, ¿no? Todo lo que son los caballos de la policía montada, ¿verdad? Argentina tiene aras de policía montada, aras del ejército, aras de caballos, aras de burros del ejército. Se exporta burro para el trabajo con mula de montaña. Argentina es un país proveedor del mundo y de América de mula de montaña y de caballo de montaña y de burro de montaña, ¿sí? Porque ahí sube un animal que no sube ni el cuatriciclo ni ningún otro elemento. Subís a determinados lugares o cruzar la cordillera por determinados pasos únicamente a caballo o con burros o con mulas. Son lugares muy poco accesibles, por lo tanto es necesario cruzar con animales que conozcan el terreno y que sean vaqueanos, llamémosle así, en el terreno. Así que el caballo tiene esas funciones. Y hay una función más que la función científica del caballo, que los pequeños caballitos de Falabella, esos chiquititos, tienen a veces alguna función científica, porque podemos hacer alguna clase de estudios
sobre animales más fáciles, más maniobrables, que nos permiten investigar vacunas y demás elementos. Así que el caballo es un producto agropecuario, es un animal de producción, tiene gran valor agregado, demanda los mercados mundiales, mucha demanda, deporte, trabajo, seguridad, investigación y alimentación, y científico. Que Argentina es un país demandado para proveerle al mundo caballo vivo y caballo faenado. ¿De acuerdo? Así que el conocimiento de la anatomía, fisiología y esplacnología, órganos, base y de enfermedades, por supuesto, es importante porque ustedes conozcan cómo es la fisiología, cómo es la química interna de un ser vivo. Los animales son muy parecidos a nosotros, a nivel científico son muy parecidos. Tienen una estructura igual, comen igual, digieren igual, ¿eh? Y por supuesto, tienen patologías y enfermedades bastante similares, bastante similares. La información sobre el correcto funcionamiento de los sistemas y aparatos nos va a dar indicación de para qué enfermedad podría estar orientada alguna de las manifestaciones clínicas de los caballos. Si no entienden algo, por favor, me paran, me preguntan, no hay ningún problema. Así que el caballo es un ser vivo, es un mamífero, ungulado, tiene una sola uña. La vaca es biungulada, es un rumiante, ¿de acuerdo? Así que el caballo es un ungulado, tiene una sola uña, ¿de acuerdo? Muy bien, así que es un animal destinado para los estudios científicos, para el trabajo, para el deporte, en mi caso para los burros de carrera, que son los que me gustan a mí, pero una vez que termina su vida deportiva en el hipódromo, va al club de equitación, va al polo o va a algún otro lado y después termina su vida en un frigorífico o vaya a saber dónde, en el campo. Muy bien. Así que tengan presente eso, es importante saber que la vaca tiene un objetivo de leche, de carne, de cuero, y el caballo tiene un objetivo deportivo, de seguridad, de trabajo. ¿Mm? Muy bien, así que el esqueleto del caballo es muy similar al esqueleto de otros animales. El esqueleto no es otra cosa que la estructura de hueso que sostiene todo el organismo de los seres vivos. Hablemos del hombre, de los monos, de los animales, mamíferos, inclusive de los cetáceos marinos, todos tienen una estructura de hueso y de cartílago. Así que todo lo que está por dentro de los seres vivos en general son estructuras de hueso, duras, rígidas, sobre la cual se montan los músculos, los tendones, los ligamentos, los órganos, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato genital, los órganos de la reproducción, ¿de acuerdo? El sistema nervioso, el sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Todos los seres vivos tenemos lo mismo, aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato inmunológico, tenemos una estructura de cardiorrespiratoria en la cual circula sangre y en la cual circula linfa, que es un líquido que transmite, lleva y trae el mensaje inmunológico del cuerpo, en hombres, en animales, en el perro, en el gato, en el cerdo, en todos los animales. Así que el caballo tiene una estructura de hueso rígida que sostiene todos los tejidos del cuerpo, glándulas, órganos, ligamentos, tendones, músculos, y poseen cuatro manos, o sea, cuatro extremidades, dos manos y dos patas. Las de adelante son manos, las de atrás son patas, parece tonto esto, pero lo explicamos, ¿verdad? Cuatro extremidades, dos manos, dos patas. Una caja torácica, manos o miembros torácicos, patas, caja torácica, columna vertebral, cráneo, cuello. Las extremidades del caballo son elementos de sostén con las cuales se impulsa. Con las patas se impulsa y con las manos se sostiene. El aparato impulsor del movimiento son las patas del caballo. En la vaca también, ¿eh? Se impulsa con las patas y se sostiene con las manos. Conocer estas estructuras nos va a dar una idea sobre la anatomofisiología de la vida misma del animal, de todos los animales. Tiene 205 huesos, salvo algunas excepciones, alguna hembra tiene algunos huesos menos, y
podemos topográficamente, así, porque si un día vamos al campo tenemos que hablar de la grupa, de la cola, del garrón, de la pierna, de la rodilla, del garrón, de la cuartilla, del cuello, de la testa o de la nuca o del belfo. Todas estas son las zonas que se denominan topográficamente de manera vulgar. El libro de Anatomía las menciona de otra manera, pero esto es de manera vulgar cómo definimos las zonas del caballo, ¿eh? Dorso, lomo, grupa, anca, flancos, cincha, dorso, cruz, lomo, pecho, ¿de acuerdo? El encuentro, la articulación del encuentro, el escápulo humeral, la rodilla verdadera, y el carpo, el nudo, la cuartilla y el casco. ¿No? Así que, vamos acá. Podemos hablar de la parte superior del caballo, que es la parte dorsal, y definir a la parte inferior como la parte ventral. La panza es ventral porque es el vientre, y la parte dorsal es dorsal porque es el dorso del animal. La parte de adelante es craneal porque está el cráneo, y la parte caudal es la de atrás porque está la cola. Así que dorsal, ventral, craneal y caudal, esas cuatro ejes, ¿de acuerdo? Para arriba es proximal y para abajo es distal, así de simple. Y en las manos y en las patas tenés palmar y plantar para atrás y dorsal para adelante, así de fácil. Para que ustedes tengan una idea y digan, tiene un problema dorsal o tiene un problema ventral, ¿de acuerdo? Así que el esqueleto del caballo es una estructura de hueso que vamos a tratar de ver. Ahí vemos un dibujo, un esquema, para que ustedes vean que tiene una cabeza, una columna cervical, vértebras dorsales, lumbares, sacras y coxígeas. Esta estructura es muy parecida en todos los animales. Y una caja torácica con costillas verdaderas y falsas, dentro de la cual están los pulmones, el corazón. ¿eh? Es algo bastante simple de ver. Ahí tenemos la columna vertebral, el cráneo, las vértebras cervicales, que son 7, torácicas, lumbar, sacra y coxígea. Cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Y las costillas, ¿de acuerdo? Adentro de ese tubo, esa gran estructura de columna vertebral, por adentro de esa estructura de la columna vertebral, circula la médula espinal. La médula espinal, que es del aparato nervioso, del sistema nervioso. Muy bien, ahí tenemos, no sé por qué está repetido esto así, pero... Así que la función de los huesos es ser una estructura que contiene los órganos. Tenemos huesos largos, huesos cortos, planos e irregulares. Para hacérselas cortas, esas son las 4 características de los huesos. Largos, cortos, planos e irregulares. ¿De acuerdo? El hueso largo es elongado, cilíndrico, como un tubo, y con las extremidades ensanchadas en las puntas, que es la epífisis. Diáfisis en el medio, epífisis en los extremos. Estos huesos están en los miembros, pata y mano. Después están los huesos planos, como la paleta, o hueso del cráneo, o el omóplato. Los huesos cortos, que son de tarso y carpo, y los huesos irregulares, que son las vértebras y los huesos de la base del cráneo. Vértebra cervical, dorsal lumbar, sacra y coxígea. Esas son las 4 tipos, digamos, de huesos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Más o menos se va entendiendo? ¿Sí? Díganme, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, 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 profe. Sí, perfecto, sí, estamos profe, todos sí. Si se muteados. duermen, no, si se duermen me dicen, por favor, ¿eh? No, no, no. Muy bien. Ahora, la estructura del hueso no solamente tiene una función de sostén, ¿no es cierto? Ustedes dicen, ¿para qué sirve el hueso? Si uno corta el hueso con una sierra a lo largo o de manera transversal o longitudinal, se encuentra con la médula ósea, que es la médula del hueso, del centro del hueso. ¿Y qué función tiene esa médula? Tiene una muy activa función en la producción de glóbulos rojos y de glóbulos blancos. Entonces, el hueso no solamente es sostén, el hueso produce tejido sanguíneo. Cuando uno tiene un cáncer de hueso,
se ve gravemente comprometido el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque el hueso está invadido de un tejido patológico. Así que la médula ósea del hueso es la que produce células blancas, leucocitos o células rojas, coloradas, los eritrocitos, los glóbulos rojos. Y otras cosas que vamos a ver después. Pero en principio, la médula ósea de los huesos largos produce glóbulos rojos. Es una fuente de producción de sangre, ¿correcto? Así que es el andamiaje estructural que contiene a los órganos, ¿de acuerdo? Contiene el corazón, el pulmón, contiene el estómago, el esófago, la tráquea, el intestino, todo. Pero cuidado, tengan presente que también los huesos, cuando uno los corta al medio y los observa en un corte transversal o longitudinal, está lo que vemos acá. Médula ósea de los huesos largos, producen glóbulos rojos y blancos. Neutrófilos, plaquetas, las famosas plaquetas de la coagulación, neutrófilos, basófilos y glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Cuando uno está anémico se cansa. ¿Por qué? Porque no tiene glóbulos rojos que transporten el oxígeno, ¿verdad? Y por dentro de los huesos hay también circulación de sangre, porque hay arterias y venas que irrigan y entran y sacan nutrientes, porque la sangre no es otra cosa que un tejido que circula, y ese tejido que circula lleva oxígeno con los glóbulos rojos y retira de los tejidos el dióxido de carbono, los compuestos tóxicos que ya no sirven. Así que el organismo de los seres vivos, no solamente el caballo, de todos, el hombre también, transporta oxígeno en el sistema rojo arterial y retira dióxido de carbono sistema venoso. Va el oxígeno por la arteria y vuelve por la vena para ser expulsado por la respiración. Así que el hueso es un tejido sumamente activo, no solamente es estructural y de andamiaje, sino que tiene una gran función en la producción del tejido sanguíneo, glóbulos rojos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Digan, profe. Sí. hablen. Perfecto. Sí, sí, perfecto. La que estudió veterinaria tiene que acordarse de todo esto. Sí, estoy haciendo memoria. Bueno, yo también me olvido, no te das problema. Así que, ¿qué componente tiene la sangre? Uno se lastima el dedo, sale colorado, dice, ¿qué será esto? Es un tejido, es un líquido que tiene plasma, tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos, ahí tienen, miren, trombocitos, que son plaquetas, leucocitos, que son las células que defienden el organismo de los microbios, y después otras células como los glóbulos rojos, los blancos, en fin. Cuando uno pone una gota de sangre en una placa de vidrio y la mira al microscopio, se ve así, glóbulos colorados, blancos y distintos elementos que son los que defienden al organismo de los ataques constantes de las bacterias y de los virus. Los vasos sanguíneos no son otra cosa que tubos. La arteria lleva, como dijimos, la sangre limpia, la sangre que transporta oxígeno, y vuelve al corazón la sangre sucia, la sangre con dióxido de carbono. Va por la arteria y vuelve por la vena. Fácil. Con esos componentes. Muy bien. Esto repetido 20 veces, no sé por qué. Ahí está. Vasos sanguíneos, fíjense que la arteria tiene como un tejido, si usted corta la arteria, va a ver que tiene un tejido muscular. ¿Por qué tiene un tejido muscular? Porque se contrae o se dilata, ¿verdad? Si me corre un cocodrilo, se contrae. Y si estoy durmiendo, se dilata. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué? Porque aumenta la presión o disminuye la presión. Así de simple, ¿verdad? Ahí están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los trombocitos, las plaquetas, que son las que nos defienden en las heridas. Se forma el coágulo. Cuando uno tiene una herida y tiene un coágulo, no es otra cosa que el glóbulo blanco, que es el trombocito que tapa la herida, tapona la herida, junto con otras componentes de la sangre, que son las proteínas, tapa la herida, ¿verdad? Así que esto es así en general, para que ustedes sepan que estas células de la sangre salen del hueso. ¿Estamos? Muy bien. Eh,
A ver si acá. Tenemos un miembro torácico, que es el miembro anterior, muy simple, formado por escápula o paleta, húmero, la articulación escapulohumeral es la del encuentro, la del hombro. Después tenemos el codo, que es el ecranón. Después tenemos radiocúbito, en el brazo, carpo, que es el carpo, se ve ahí. La caña, que está formada por el metacarpo y dos pequeños huesitos metacarpianos. Y el nudo, que tiene un hueso sesamoide ahí abajo. Y después primera, segunda y tercera falange, que es muy simple, que son tres huesos largos pero cortitos. Así que el miembro anterior se forma por estos huesos: escápula, húmero, radiocúbito, carpo, metacarpo, principal y rudimentarios, nudo y primera, segunda y tercera falange. Así de simple. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen de vuelta, para que ustedes lo vean bien. Escápula, húmero, olecranón, radiocúbito, carpo, metacarpo principal, dos rudimentarios, nudo, con sus dos sesamoides y las tres falanges. Lo que se llama la cuartilla en el campo, lo que se llama la corona en el campo, es lo que pasa entre primera, segunda y tercera falange. Ahí vemos una imagen de los ligamentos, las vértebras cervicales y de la paleta, ¿verdad? Esa paleta que usted ve ahí que forma el triángulo, tiene arriba un músculo supra y un músculo infraespinoso. Fácil, no es para que lo memoricen, pero para que sepan que existe. ¿De acuerdo? Ahí tienen, articulación del encuentro, escápulo humeral, la paleta, como le dicen en el campo. Muy bien. Y una articulación bastante compleja, que es la de la rodilla, la del carpo, que tiene una fila proximal de huesos y una fila distal de gruesos. Este es un punto crítico en los caballos deportivos, de eso vivimos los veterinarios, entre otras cosas, porque se inflama, se lastima, hay un montón de ligamentos ahí que se esfuerzan, se cortan, y tenemos que trabajar sobre esa articulación que es la de la rodilla, la del carpo. Y esos son los ligamentos vistos de costado, vistos de lateral, ¿verdad? Ligamentos que van uniendo los huesos con el hueso accesorio del carpo, que es un hueso que está atrás, en palmar. Y esta es una imagen de el dedo que es nudo, primera, segunda y tercera falange. Acá sí hay un punto crítico: los caballos de trabajo, los de polo, los de equitación, los caballos de carrera, se rompen frecuentemente, se lastiman, se inflaman, se fracturan. Hay una serie de problemas que tienen en esta estructura. Primera, segunda y tercera falange, ¿de acuerdo? Es muy común que se rompan los ligamentos o bien que se rompan los huesitos, y esos huesitos son los que sostienen el dedo. Imagínense que hay 500 kilos que se sostienen sobre estos tres huesitos. Así que tiene que tener una estructura muy firme. Muy bien. Y acá tenemos el miembro posterior. Ahí tenemos los huesos de la pelvis, la cadera, el coxo femoral, que es el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo y más grueso, la articulación verdadera de la rodilla, la femorotibio-rotuliana, que es la rodilla verdadera con la rótula, que todo el mundo habla de la rótula. Es una articulación que se lastima con bastante frecuencia. Y después el garrón o el tarso, que tiene su fila proximal y distal de huesos, y el calcáneo, que es el garrón, ¿verdad? Y en adelante era metacarpo y en la pata es metatarso. Así de fácil. Con metatarso principal y dos rudimentarios, nudo, sesamoide, primera, segunda y tercera falange. Fácil, igual que la mano. Así que eso básicamente es para que ustedes tengan idea de qué se trata esto. Fíjense que después vamos a ver algunos ligamentos, músculos, tendones que pasan por arriba, pero lo primero que vemos siempre es la parte ósea, la estructura de hueso. Después vamos a ver la estructura del ligamento, que son estos,
el ligamento suspensorio, distintos ligamentos que sostienen y abrazan a los huesos, si no se desarman. Entonces, los ligamentos abrazan a los huesos y por encima de esos ligamentos están las fascias musculares y encima los músculos y encima la piel. Así que toda esa estructura está fija a los huesos. Perdón, profe, una Sí, pregunta. ¿cómo no? El tarso, metatarso, esos los tres huesitos últimos de la pata. Sí, De esos señor. tres, el único que está cubierto por el vaso es el Es último, la tercera. Vamos para atrás. la tercera. Lo otro Ahí, articula, mira, digamos. se ve la foto ahí? Sí, Ahí adentro de ese casco hay solamente una tercera falange. la Todo lo demás última. está Claro. afuera. Ahora vamos a ver una foto. Y Ajá. las patologías que tiene el caballo Mm. están frecuentemente alojadas justamente en la tercera falange. Tenemos problemas en tercera falange todo el tiempo. Esta es una cadera de caballo, coxal, y ahí se inserta el fémur. Ahí tenés el coxal visto de arriba, fémur, tibia, peroné, garrón, tarso, metatarso y dedo. Ahí tenemos otra visión de la cadera con el fémur y abajo tenés tibia, peroné, tarso, metatarso y dedo. Ahora vamos a ver esto que vos preguntás, que es digamos, un punto crítico, muy crítico, que tiene el dedo del caballo, que es, ahí tenemos un garrón, pero no quiero volverlo loco demasiado con estructura. Ahí tenemos, acá se ve de costado, pero fíjate que adentro del casco, en esta zona, al final de esta foto, está la tercera falange, que está encajada, pegada a la uña del caballo. ¿De acuerdo? Así que el único hueso que está dentro del, ahí está, el único hueso que está dentro del casco es este triángulo blanco que está ahí, que se llama tercera falange, rodeado de cartílago, rodeado de vasos sanguíneos, rodeado de ligamentos que lo mantienen fijo a la uña. Por eso cuando el caballo pisa o se clava algo, sale sangre en cantidad, porque está muy vascularizado. Ahí se ve muy bien la uña con todas las venas y arterias que se meten adentro del casco, porque lo tiene que irrigar, ¿de acuerdo? Lo tiene que irrigar. A ver si tenemos una foto mejor. Esta es una visión de resonancia magnética en la que se ve la tercera falange y la pared del casco. Ahí tenemos una foto Es mejor. igual en las patas traseras. Exactamente igual. Lo Sí. que pasa es que como el caballo se sostiene con las manos, se lastima más frecuentemente en las manos que en las patas. Las cuatro cascos son muy frágiles en el caballo, pero los más frecuentemente lesionados son los de las manos, por distintas enfermedades que vamos a ver. Pero es muy frecuente que el caballo le duela ambos casquitos, ambos estuches córneos. Le dicen los americanos el ataúd porque adentro está el hueso. Ahí tenés primera, segunda y tercera. Y la tercera es el triángulo de abajo, ligado, pegado a la uña, a la muralla, a la pared del casco, que es uña, como la uña de la mano nuestra. Así que tiene distintas estructuras, distintos ángulos. Hay que tener mucho cuidado con el herrero, que no equivocarse en la herradura, porque podemos lesionar a la estructura interna del casco, que es justamente lo que vos decís, el hueso, la tercera falange. Muy bien. Y que a veces pasa esto, que se lastima, se raja, se golpea, pisa una piedra, pisa una espina, se clava. Entonces tenemos que empezar a reparar esa casco de uña, porque adentro de ese casco está el hueso y está muy fácilmente lesionable. Porque el bicho, imagínate, un caballo que corre un endurance de 90 kilómetros en Mendoza, en la montaña, pisa una piedra y se le hace un moretón en la suela y eso lastima el hueso. Es como cuando uno va caminando descalzo y pisa una piedra, ¿no? Al caballo le pasa algo similar, solo que pesa 500 kilos, así que el dolor es mucho mayor. Ahí tenemos una visión radiológica de la tercera falange, visto de atrás, en la que están los tornillos o los clavos
para que uno vea que está muy cerca del piso eso. ¿Eh? Ahí están los clavos de la herradura y se ve que está muy cerca la tercera falange del piso, de la tierra. Así que este es el punto crítico en el cual entre primera, segunda y tercera falange hay una serie de lesiones, artritis, artrosis, osteocondrosis, traumatismos, en fin, degeneración articular, un montón de enfermedades que se asientan acá. ¿Eh? Muy bien. Ahí está de costado, de lateral. El triángulo de adentro es el hueso y el triángulo de afuera es la uña. Y el redondito ese ovaladito que está atrás es el sesamoide distal, que une segunda y tercera, con un montón de ligamentos que hay ahí. Cuando le duele eso, ahí tenemos que empezar a trabajar sobre esa articulación, que frecuentemente se lastima, o se genera un moretón, un golpe, una herida, una pinchadura, una punción, pisa un clavo, pisa una espina, pisa una piedra puntiaguda y se lastima. Y se genera en la suela del caballo un terrible moretón que hay que tratar de curar. Yo mezclo la anatomía con la patología para que ustedes tengan una idea de que no necesariamente lo leemos a la anatomía porque nos parece divertido el libro, sino porque tiene un sentido médico, un sentido curativo saber la anatomía, ¿no es cierto? ¿Para qué la estudiamos? La estudiamos para saber cómo se va a lastimar y si no se va a lastimar, y si se lastima, cómo curarlo, porque en definitiva tenemos que curarlo. Y ahí tenemos la tercera falange, la muralla, que está media separada ahí de la tercera. Ahí hubo una enfermedad que vamos a ver, que se llama infosura, que separa el hueso de la uña. Muy bien. El caballo tiene en su tercera falange, como te decía recién, una gran cantidad de patologías, de enfermedades, algunas localmente producidas y otras producidas en la boca, que por comer porquerías termina inflamando y infectando esta zona. Así que la lesión, lo que se llama la unión, esto parece una palabra rara, pero la unión queratopodofilosa es la unión de la queratina de la uña con el hueso que está dentro. Los gauchos le dicen el vaso chico, pero en realidad no es vaso chico, es el vaso en cuyo interior está el hueso. Acá sacamos un montón de fotos radiológicas para que se vea que es muy afectado eso, duele mucho, el caballo está muy manco, muy dolorido y hay que empezar a tratarlo con frío y con distintas sustancias. ¿Para qué? Para evitar que se siga inflamando. Así que el casco tiene una cubierta córnea de uña externa, adentro de la cual está el hueso. Pared, la parte externa, palma, la parte de abajo, la suela, la ranilla, que la vamos a ver, y los distintos estructuras que tiene visto de abajo. A ver si hay algún dibujo. Mira, acá están las estructuras cuando se fractura la tercera falange. Se fractura a lo largo, hay fracturas explosivas, angulares, en fin, un montón de estructuras que se fracturan, que a veces no hay que hacer nada y a veces hay que meter un tornillo ahí. Muy bien, ven el tipo de fracturas que se producen, es muy común esto. Y ahora vamos a ver la estructura de la uña, que es lo que hablábamos recién. La pared de la uña, la corona, la suela, en la punta la pinza, el hombro, las cuartas partes y los talones. Y visto de abajo, la línea blanca, que es la línea alba, que es el borde periplantar de la suela, el triángulo ese, que es la ranilla, el surco central de la ranilla, las láminas de la pared, ahí se ve con bastante claridad, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, es bastante fácil. Y es un tejido bastante elástico, porque no puede ser algo duro, tiene que ser elástico, ni muy duro ni muy blando. Si es muy blando, se raja. Y si es muy duro, le duele, porque es como pisar con una piedra. Así que tiene que ser elástica la estructura de la uña. Ahí está en inglés el borde solar, el borde periplantar, la línea blanca, el frog es la rana, y los ángulos, visto de abajo. ¿Eh? Por supuesto que esta estructura que uno ve así dibujada con lápiz, una vez uno levanta la mano del caballo y lo tiene que reconocer, ¿no es cierto? Tengan presente que el caballo pisa barro, pisa agua,
pisa materia fecal, pisa piedra, pisa un montón de cosas que le lastima y le genera muy frecuentemente una infección de la tercera falange. O bien, lo que le dicen en la vaca el pietín. ¿Escucharon nombrar el pietín? ¿Oyeron hablar? Este toro tiene pietín. Bueno, en el caballo hay infecciones que se producen en la suela del caballo y en la tercera falange. Es bastante frecuente eso. Muy bien. Dice acá, muy importante conocer la estructura anatómica. Fíjense cómo se raja. La rajadura de la muralla implica que a esa rajadura entra materia fecal, entra barro, entra suciedad e infecta el hueso y produce lo que se llama una osteomielitis de tercera falange. Y ahí empieza la infección del hueso, ¿sí? Un dolor terrible. O cuando el aplomo está torcido. Todo como cuando un auto tiene una rueda baja, una rueda alta, ¿no? Está torcido. Eso no solo lastima el tercera falange, sino lastima todo el miembro, porque camina torcido el animal. Hay que corregir el aplomo. Muy bien. Esta foto no sé quién la metió acá, pero seguramente tiene que ver con que el caballo come por el esófago, va al estómago, va al intestino, y si come demasiado azúcar, demasiado maíz, demasiada grano que fermenta, genera algunos problemas sobre la tercera falange, que se llama infosura. Ya lo vamos a ver después. Es una enfermedad específica derivada de la nutrición incorrecta del caballo, ¿eh? Muy bien. Lo mismo que vimos de la estructura de hueso, vamos a ver un poquito lo que es la estructura de los órganos reproductivos del animal, porque los caballos, como los toros, las vacas y otros animales, rumiantes y demás, se reproducen. ¿Cómo se reproducen? A través de su aparato genital. ¿De acuerdo? La hembra tiene su aparato genital y el macho tiene su aparato genital. ¿Estoy hablando en chino? ¿Me comprenden esto? ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. ¿Se entiende? ¿Cómo se reproduce el toro y la vaca? Por la cópula del toro sobre la vaca. La vaca entra en celo, el toro la cubre, eyacula y tenemos un embrión, un ternero que va a nacer a los 9 meses y medio. En la yegua es parecido. El caballo en primavera cubre a la yegua y a los 11 meses tenemos el potrillo. Muy bien, pero ¿sobre qué órganos vamos a trabajar? La yegua tiene vulva, vagina, útero y ambos cuernos uterinos con un ovario en la punta. Y el caballo, el macho, tiene testículos, pene, vesículas seminales, vulvoretrales y próstata. El aparato genital del macho. ¿Está ahí? ¿Se entiende? A ver si puedo. Acá. La yegua tiene que tener una estructura vulvar recta, limpia y que no tenga ninguna destrucción, infección, lastimadura ni dilatación, para evitar infecciones del exterior. La vulva tiene que tener una estructura correcta, ¿de acuerdo? Ahí tenemos otro dibujo. Vulva, vagina, cuerpo del útero, cervix, ambos cuernos y en cada punto un ovario, ¿sí? Del cual va a salir un óvulo. Y ese óvulo va a ser mañana un potro. El macho escroto, que es la bolsa donde están los testículos, ambos testículos, el epidídimo, que es un cañito finito, el conducto deferente por el que bajan los espermatozoides, el cordón espermático, las glándulas anexas, próstata, vulvuretral y vesícula seminal, pene y prepucio. El pene es la estructura muscular y el prepucio es la estructura de piel que cubre el pene. Fácil. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que lograr tener un macho y una hembra sanos, sin infecciones genitales, para poder tener una reproducción correcta. Si no, vamos a tener problemas en nuestro plantel de yegua, pues vamos a tener yeguas sucias, infectadas, yeguas con piómetra, yeguas con infecciones uterinas, y tenemos que tener el cuidado debido de revisar, aunque sea a ojo desnudo, yegua por yegua, para ver cómo están y ver si el padrillo tiene alguna clase de infección o problemas genitales que nos impide la futura reproducción. ¿Se entiende esto? Esto vale para el toro también, ojo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. El testículo no es más que un tejido
glandular que produce espermatozoides, pero también tiene una función hormonal, que es la de producir la testosterona. ¿Escucharon nombrar la testosterona? ¿Escucharon? Sí. Sí, El sí. ovario produce óvulos, pero también produce estrógenos y progesterona. Ambos tejidos glandulares reproductivos del macho y la hembra no solo reproducen células, sino que producen hormonas. El macho la testosterona y la hembra estrógenos y progesterona. Eso tiene una función fundamental. Mañana que vamos a ver, o la próxima semana, vamos a ver el tema de la reproducción. ¿Sí? El celo y la reproducción. Ahí tenemos el testículo, la pinza, el músculo que sube y baja, el testículo, si hace frío sube, si hace calor baja, simple. ¿Eh? El epidídimo, donde están los espermatozoides, las vesículas seminales que le aportan plasma al volumen seminal, en fin. Y ahí tenemos se ve, es bastante confuso este dibujo, que lo metió alguien, pero me interesa que ustedes sepan que la producción de espermatozoides sale del testículo y la producción de óvulos sale del ovario de la yegua. Esas células van a navegar por el conducto femenino y se van a encontrar en un momento para producir un embrión. Y ese embrión va a ser mi futuro potro, o mi futuro ternero, o mi futuro cerdo, o cabra, o lo que sea. Muy bien. Por supuesto, acá mezclaron esto, metieron una vértebra. Como hablábamos hoy, la columna vertebral es un largo tubo de hueso, por dentro del cual hay tejido nervioso, que es la médula espinal. ¿De acuerdo? Esa médula espinal son cables que llevan energía, llevan estímulos nerviosos, con los cuales se contraen los músculos, se dilatan, lleva la sensación dolorosa, lleva la sensación de calor, de frío, de dolor y de movilidad. Cuando se corta la médula, se produce la parálisis o la paraplegia. Muy bien. ¿Hasta acá la van agarrando? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí. Por favor, dígame, si no, repasamos, ¿eh? Por supuesto que alrededor de toda la estructura de hueso tenemos los tejidos reproductivos, como mencionamos recién, las articulaciones, los huesos, en fin. Y tenemos más afuera los músculos, que no son otra cosa que un tejido altamente especializado que permite que nos movamos, hombres y animales. El músculo es un tejido que requiere de gran vascularización, de gran nutrición sanguínea, que permite contraer y relajar el movimiento. Si no, no podríamos caminar, ni comer, ni movernos, ni hablar. El músculo es un tejido muy activo, que se clasifica en tejido estriado o esquelético voluntario. Yo abro y cierro la mano cuando quiero, pero el intestino se mueve solo, sin necesidad que yo lo diga. Ese es el intestino liso involuntario. El corazón late solo aunque yo no quiera, porque es tejido involuntario, ¿de acuerdo? El peristaltismo, las vísceras se mueven solas, porque no necesitan de la voluntad. En cambio, el tejido estriado sí requiere de la voluntad. Esos son los dos tipos de tejido que tiene el organismo del hombre y de los animales. Y el corazón también late de manera involuntaria. Uno de noche, cuando duerme, respira. ¿Por qué? Y porque el tejido es involuntario. El tejido muscular que mueve los pulmones, el diafragma, los músculos intercostales, se mueven solos, sin necesidad que yo quiera influir con la voluntad eso. Así que tenemos tejido liso, estriado y cardíaco. ¿De acuerdo? Esos tres son los fundamentales músculos que se mueven alrededor de todo el organismo del hombre y de los animales, del perro, del gato, de las ballenas y de los pajaritos. Todo igual, porque no hay diferencia, el tejido es el mismo, ¿verdad? Uno ve la pechuga del pollo y dice, ¿y esto? Eso es músculo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si uno lo mira al microscopio, encuentra esta estructura. Esta estructura es una estructura que se llama
Fíjense, la fibra muscular. Son pequeños cordones de una fibra altamente especializada, con mucho torrente sanguíneo, con mucha nutrición, que necesita alto nivel de energía para poder contraerse y relajarse. Cuando uno le dicen que necesita ATP, ¿m? Cuando necesita calorías, son justamente las uniones de alta energía que requieren los músculos para contraerse y relajarse. De otra manera, no podríamos caminar, ni hablar, ni movernos. Muy bien. Estos son el perimicio, que es lo que rodea a la fibra muscular, ¿eh? La fibra en sí misma, el endomicio que está dentro y los fascículos que rodean a las fibras musculares. ¿De acuerdo? Esas enorme masa de músculos se inserta por arriba de los huesos. O sea que el músculo se clava en los huesos, digamos así, se inserta en los huesos a través de las fascias musculares, que son como unas láminas que van adhiriéndose a los huesos. Y el músculo queda adherido, pegado al hueso, para poder mover la palanca que es el hueso. Muy bien. A ver acá. Esto es muy repetido, esto no sé por qué. Muy bien. Y lo que decíamos recién del tejido cardíaco. El tejido cardíaco es involuntario, tiene sangre en su interior, ¿de acuerdo? Cuando se contrae, expulsa sangre y cuando se dilata, absorbe la sangre venosa que llega al corazón. Contrae la sístole y absorbe la diástole. Entonces, absorbe la diástole y expulsa la sístole. Con esto, ¿qué hace? Irriga todo el tejido de todo el organismo, del cerebro hasta la cola. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las arterias, que no vamos a llamar la aorta y demás, la aorta abdominal, la aorta torácica, la vena yugular y demás. La aorta lleva sangre limpia, la vena trae la sangre sucia. Ahí tenemos. La arteria lleva la sangre limpia, la vena trae la sangre carbooxigenada. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una estructura del corazón, aurículas y ventrículos. La aurícula está arriba, el ventrículo está abajo y está unido por una válvula que abre y cierra. La válvula auriculoventricular, lo que le pasa a la gente que le cambian una válvula, bueno, es la válvula auriculoventricular. O bien la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Hay 4 válvulas, las auriculoventriculares, la aórtica y la pulmonar. Y son puertas que se abren y se cierran de acuerdo a la contracción o relajación del músculo cardíaco. Muy bien, hasta ahí vamos agarrando, ¿sí? Por supuesto que estas son todas generalidades. Vamos a ver cómo lo podemos ir uniendo a esto, pero el cuerpo humano y el cuerpo del caballo tiene un aparato circulatorio, un aparato respiratorio, un aparato circulatorio, un sistema nervioso, ¿eh? Y un sistema inmunológico. Todo eso va interconectado, aunque parezca difícil de entender, está interconectado, completamente interconectado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Díganme, por favor, ¿eh? Pregunten, no tengan miedo, pregunten, ¿eh? No hay molestia en absoluto, pregunten todo lo que quieran. Dentro de la caja craneana está la masa encefálica, que es la computadora central que estimula a determinados órganos para producir hormonas, para que el músculo se mueva, para que el animal tenga memoria, para que el animal pueda respirar y para que pueda percibir el ciclo sexual en primavera y entrar en anestro en el ciclo invernal de la yegua. La yegua empieza a ciclar ahora en agosto, termina en diciembre y después entra en anestro, en silencio sexual. Eso lo maneja el cerebro, la glándula hipófisis. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Díganme, por favor, ¿eh? Es importante que lo tengan claro esto, ¿eh?
Por supuesto que también tiene órganos de los sentidos, el caballo, como la vaca, como el hombre, tiene la vista, el olfato, el sabor, ¿de acuerdo? Percibe como nosotros imágenes a través del globo ocular. El globo ocular tiene la misma estructura del hombre: pupila, iris, córnea, esclerótica, membrana conjuntiva, igual que el hombre. Igual que el hombre. Tiene una visión más panorámica porque tiene los ojos colocados de manera no frontal, sino lateral. Entonces tiene una visión más panorámica el caballo. ¿Por qué la naturaleza lo hizo? Porque el animal tenía que tener una visión para poder escaparse de los predadores. Entonces tiene una, como la vaca, tiene una visión más panorámica que los que tenemos el ojo al frente. Bueno, ahí tenemos la estructura de músculos, con todos los nombres, que son 1000, no importa que ustedes lo memoricen, pero todos estos nombres son los músculos que van adheridos a la estructura de hueso del esqueleto. De otra manera no podría moverse el animal y el hombre. ¿De acuerdo? Tenemos músculos del miembro anterior, músculos pectorales y músculos del miembro posterior. Tenemos músculos del cuello, músculos de la cabeza, músculos de glutorios, músculos respiratorios, músculos abdominales, músculos genitales, en fin, hay una gran cantidad de músculos en todo el organismo del hombre y de los animales que tienen cada una función diferente. Cuando el animal orina, tiene un tono en el uréter, en la orina, en el aparato urinario, que permite tener continencia y no orinarse encima. El hombre lo mismo, el perro lo mismo, tiene continencia esfinteriana, porque los esfínteres son músculos. Así que todos los órganos tienen una estructura muscular más pequeña o más grande que le permiten al animal cumplir determinadas funciones. ¿De acuerdo? Ir de cuerpo, bostear, respirar, dormir, comer, masticar, mover el intestino, orinar, tener movimientos, tener el ciclo sexual, en fin. Toda la fisiología, toda la economía del organismo animal está controlada por las hormonas y por los músculos. ¿Estamos? Ahí tenemos el aparato urinario con la estructura renal, dos riñones. La estructura renal tiene una estructura renal con distintos, llamémosle así, unidades que filtran la sangre, retiran esas unidades, lo impuro de la sangre, y vuelven a devolver a la sangre lo que está en buenas condiciones. Y la pelvis renal capta ese líquido y lo manda a la vejiga, y de la vejiga sale al exterior por el uréter. Primero los uréteres, después la uretra masculina en el medio del pene. La uretra recoge productos de la orina, del aparato urinario y del aparato genital. En la hembra es exactamente igual. Muy bien, ¿alguna pregunta? Miren que después seguimos, ¿eh? No, por acá no. ¿Alguna pregunta? Por favor, es importante. Miren que tenemos varias cosas para ver. No sé cuántos, no sé, a ver, tenemos clases hoy y mañana, ¿verdad? Eso es lo que no tenemos muy claro, porque al principio era una clase semanal de cada materia, pero de esta dijeron dos. ¿Y qué horario es? La Porque, misma, creo que el mismo horario. Igual pero, voy a ¿qué? preguntar hoy, 2 horas por día? 2 horas ¿Cinco y hoy, media 2 horas a mañana. 7:30? Ah, porque en la comunicación que mandaron decía de 5:30 a 9:30, dos No, días de por 5:30 semana, o a sea, 7. No, no, 8 horas semanales, claro. no, son 5:30, 7:30, 2 veces por semana. ¿Y termina cuándo la materia? Bueno, eso es lo que vamos a ver mañana. A ver Ah, bueno, cuántos módulos vamos a ver. Pero en principio, ahora vemos esto, hacemos un impasse de media horita, 20 minutos, y después hacemos 45 minutos más, para que ustedes vean otro tema que es lo que va a seguir a este tema de la anatomía y la fisiología. Pero bueno. tengan presente que esta es la base de la anatomía del cuerpo del animal, del caballo, de la vaca, del toro, del cerdo, del búfalo, de cualquier animal. Huesos, músculos, articulaciones, corazón, pulmón, hígado, riñón, glándulas,
glándulas sexuales, el ciclo, es todo muy similar en todos los animales, muy similar. Algunos se reproducen de manera libre, la naturaleza, otros se reproducen de manera dirigida. Nosotros dirigimos esa producción para que tenga más eficiencia, más cantidad de terneros, más cantidad de potros, con menos consumo de dinero, menos consumo de capital, menos consumo de tiempo y de energía. ¿De acuerdo? Hay animales los guanacos en la Patagonia se reproducen solos, el jabalí se produce solo, pero la vaca lechera no, la tenemos que producir nosotros. El potro lo tenemos que producir nosotros, el pollo, el cerdo, lo hacemos nosotros, manejamos la estructura productiva de la reproducción. Muy bien, si les parece, paramos un ratito y seguimos después. Bueno, ¿De Dale, acuerdo? Ok. perfecto. dale, Ok, buenísimo. gracias.
Bueno, seguimos, ¿están ahí? Sí, profe. No se, no se durmi- Acá no se dur- estamos. no se Estamos. durmieron. No, no, acá estamos. Por Bueno, el... ahora vamos a ver un poco un tema muy interesante, muy importante para no solo para el caballo, sino para el bovino también, que son los aplomos. ¿Ustedes oyeron hablar de los aplomos? ¿Qué son los aplomos? Un animal bien aplomado, mal aplomado. Eh, el aplomo no es otra cosa, para decirlo de manera vulgar, evitar que el caballo sea chueco. Eso es tener un buen aplomo. Y el caballo que tiene un mal aplomo es el caballo que termina roto, fracturado, lesionado, con una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Porque de potrillo no lo han sabido corregir o no le han dado la importancia que tiene en el aras o en la reproducción. Nace torcido, nadie lo endereza y bueno, termina con problemas traumatológicos. Así que el aplomo es la correcta relación que posee el eje de los miembros con referencia al piso, al plano medio. Así de simple. Los aplomos normales condicionan a un caballo que tiene una mejor vida deportiva y de trabajo. Un caballo chueco, un caballo torcido, es un caballo que va a terminar mal. Así que el aplomo no es otra cosa que líneas imaginarias que trazamos para orientarnos sobre los diferentes desvíos que tienen los miembros. Hay caballos torcidos para adelante, para atrás, hay caballos torcidos para los costados, hay distintas desviaciones de los miembros que son problemas de los denominados aplomos. ¿De acuerdo? Y que los aplomos son normales cuando los cuatro miembros del animal soportan el mismo peso, el mismo esfuerzo y permiten un fácil desplazamiento y la distribución de la fuerza, de la presión, de manera proporcional en los cuatro miembros. Así que articulaciones, miembros, tendones, ligamentos, músculos reparten, vamos a decir, al 25% por miembro el peso del animal. En cuanto se tuerce ese aplomo, en cuanto se desvía ese aplomo, empiezan los problemas de artritis, artrosis, esguinces, esfuerzos, eh, desgarros musculares, contusiones, contracturas y demás patologías que son del hombre y de los animales, porque hay, qué sé yo, deportistas humanos que tienen problemas de aplomo y terminan con problemas musculares y articulares. Así que las lesiones del aparato musculoesquelético están muchas veces determinadas por los problemas del aplomo, ¿sí? Condicionan su vida deportiva, trabajo, por la cantidad de rengueras, manqueras, fisuras, traumatismos, artritis, artrosis que se producen. ¿Por qué? Porque el animal está desviado en sus aplomos y trae contracturas y lesiones tendinosas, musculares, de ligamentos, de articulaciones. Y que vamos a ver un poco qué es el aplomo normal y qué es el aplomo anormal. Por supuesto que, como dice la norma médica, la primera sin tocar, hay que mirar de cierta distancia, ni muy cerca ni muy lejos. Hay que mirar que el caballo no sea chueco o que el toro no sea chueco. El caballo chueco no salta, no reproduce, le duelen las patas, le duelen las manos, no salta, no corre, no trabaja con normalidad. Así que hay que mirarlo de cierta distancia, de adelante, de atrás, de los laterales, en 45 grados y observar si las manos y las patas están verticalmente caídas al piso o están por delante o por detrás de la línea media. Así que nunca lo hacemos pegado al animal, se hace de cierta distancia. Los aplomos normales del miembro anterior se caracterizan porque soportan el 65% del peso, ¿sí? Y los miembros posteriores, como dijimos, son los miembros de tracción. Se impulsa con las patas y se sostiene con las manos. Por eso mismo hay más lesiones de manos que de patas en general, sobre todo en los caballos deportivos.
caballo de polo, caballo de equitación, caballo de carrera, cuarto de milla, animales que corren 300 metros en 16 segundos, 17. Bueno, tienen una problemática importante en las manos. Y también en la pata, pero básicamente en las manos. Así que vamos a tener que mirar muy bien el tema del aplomo. Esto no solamente se puede ver en la teoría, ojalá algún día lo podamos ver en la práctica, para que ustedes vean un caballo chueco y vean un caballo normal. De frente, visto de frente el caballo, la línea que parte el miembro en dos, de la escápula, del encuentro al piso, ahí está la figura A, es la línea que divide al medio perfectamente el miembro. Ese es el miembro normal. Y de perfil, la línea que sale de la espina de la escápula y cae al medio del miembro, cae rozando el talón. Esa es la línea lateral normal del aplomo de miembro anterior. ¿De acuerdo? Esto es muy simple, está en los libros, está en internet, está en todos lados. De frente y de costado. La pata es igual, la vemos, de lateral y de atrás. Y vamos a determinar unos cuantos desvíos y anormalidades del aplomo. Si está torcido, se va a romper. Este es el apotegma del burrero, del hombre del hipódromo. Si este es torcido, no corre o se rompe. O es bueno, pero se rompe. Para desarrollar determinadas actividades físicas, el caballo se menciona que el hombro y la línea de la paleta deben tener una buena inclinación. Acá hablo de los ángulos, habla de... Los científicos tienden a hacer matemática con esto. En realidad, en la práctica, es a ojo desnudo. El inspector que está en la pista de la sociedad rural, el juez de admisión, mira al toque y se da cuenta inmediatamente que está chueco o no está chueco, que es plantado, remetido, se dan cuenta enseguida. Entonces usan una plomada o usan un bastón o usan un hipómetro, inmediatamente se dan cuenta si el caballo está correcta o incorrectamente aplomado. Y de atrás, lo mismo, de la apófisis isquiática al piso parte el miembro en dos. Esto visto de atrás, ¿no es cierto? Y de costado, parte de la línea de la hipófisis isquiática, toca la punta del tarso y llega al piso 10 centímetros atrás de los talones de la pata. Ahí tenemos el aplomo normal del miembro posterior. Esto es la Biblia del aplomo, el ABC, lo más simple. Miembro anterior, miembro posterior. ¿Cómo ver un aplomo normal? De ahí para adelante vamos a ver los desvíos y las anormalidades y las patologías del aplomo del caballo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Perdón, una Perfecto. cosita. Ahora, no se mide hasta arriba para ver si son simétricas, digamos, las patas o las manos. Es solo la línea recta. Es solo la que parte de la escápula y de la hipófisis isquiática. No se mide desde arriba, se mide de la escápula, del encuentro en la mano y de la hipófisis isquiática en la pata. No se mide desde arriba de todo. Ajá, Así lo indican los libros, ¿no? ajá, No lo inventamos nosotros. El, está el- bien. el libro de Adams, que es la Biblia de la traumatología del caballo, esto está sacado del libro de patología del caballo. Así se mide, está en todos los libros. Muy bien. El aplomo anormal Profe, ¿puedo es, hacerle una consulta? Disculpe la pero todo pregunta. lo que quiera. El aplomo, o sea, es una medición que se hace a ojo, digamos, no se hace con una herramienta que se mide el caballo, o sea, se mide la distancia o se mide la línea recta. Se hace, a simple vista que se evalúa, ¿no? ¿Me preguntás o me decís? No, te pregunto, porque nunca vi cómo se hace. Es, Eh, es, es así, mirá. Cuando vos tenés 30 años con esto, lo ves a media cuadra. Cuando vos lo haces, cuando estás empezando, cuando sos un tipo que tenés que hacerlo, o el inspector que recién empieza en la pista, va con un hipómetro, va con un instrumento que es como un bastón largo, que de dentro del cual se saca un metal largo que vos lo colocás al costado del caballo y ves si la línea cae por atrás o por adelante. Y el tipo que no tiene el bastón
lo hace con un hilo, con un plomo, como si fuera una plomada de un constructor, la plomada. Y con la plomada ves si para adelante o para atrás está desviado. Así, el que está muy canchero lo hace a ojo, el que no, lo tiene que hacer con la plomada o con el hipómetro. Vas a ver la altura, la alzada, vas a ver la proporcionalidad. Con el hipómetro se ve casi todo, ¿verdad? Yo años atrás me compré uno afuera del país que la Biblia, eso, vos con eso podés ver con mucha más exactitud. ¿Por qué? Porque por supuesto que esto se mira en piso duro. El aplomo no lo podés mirar en piso, en pasto o en el barro. Tenés que verlo en el cemento. Para que vos tengas una referencia horizontal y vertical del miembro. ¿De acuerdo? Siempre el más canchero lo hace a ojo y el que no lo hace con la plomada o el bastón hipómetro, que es un elemento muy común que si vos vas a la rural, ahora en otoño que va a haber la exposición de caballos, está el juez de pista, o estuvo ahora la semana pasada el juez de pista, haciendo la admisión. Cuando el hombre admite el animal, lo admite porque es correcto en sus aplomos. No se permite reproducir un animal torcido, ¿de acuerdo? Ni mucho menos le van a dar un premio. En los burros de carrera es diferente, porque el caballo de carrera nace, si hay mucho caballo torcido que ha ganado carreras. ¿Por qué? Porque tiene una gran calidad el animal, corre y gana, pero igual se rompe porque está chueco. Termina rompiéndose. Hemos atendido caballos rotos muchas veces por problemas de aplomo. Como son torcidos, el ángulo de choque de los huesos se altera y se rompe, se fractura. Es muy frecuente. Claro, pero, o sea, pienso, no sé si está bien lo que estoy diciendo, pero que un caballo de carrera, un caballo, un pura sangre o un caballo de endurance tiene mejora, o sea, es más factible que tenga buenos aplomos que, no sé, que un criollo, por ejemplo, que se usan en campo para trabajar, ¿no? Porque el pedigrí tiene algo que ver con esto. Tratamos de reproducir a los caballos ganadores. ¿Cómo es tu nombre? Julieta, Julieta, mirá. Los burreros reproducimos al caballo ganador. Si es lindo o feo, es secundario. Si ganó el Pellegrini, yo quiero un hijo de ese caballo. Por ahí es chueco, por ahí se rompe. Pero si vos le preguntás al mejor criador de caballo del país, el Aras, el Paraíso, te va a decir, ganó el Pellegrini, ganó el Nacional, ganó la Polla de Potrillo, vale $500.000 el caballo. Yo quiero un hijo de ese. Sí, claro, pero mire que es torcido, pero yo quiero un hijo de ese, porque se maneja con un criterio triunfalista. El burrero reproduce por performance, ¿me entendés? Todos queremos al hijo de Messi, no queremos al hijo o de Maradona. No, no, no juzgamos por la belleza. Muchas veces se juzga por la eficiencia deportiva. ¿Me seguís? Es un error en lo conceptual, pero es lo que está pasando en la realidad. El criador reproduce al caballo ganador, no al perdedor, por más correcto que sea. Nosotros tenemos que decir en la universidad que el aplomo tiene que ser el correcto, pero en el mundo real, allá afuera, el productor agropecuario reproduce por la eficiencia de la progenie deportiva. Los hijos van a ser seguramente ganadores. Él supone que van a ser. Pero por ahí tenés un hijo de Forlì que no ganó nunca una carrera. Y tenés un hijo de un padrillo más o menos que ganó 20 carreras. Por eso no siempre es matemático esto. A veces no encaja con la ciencia que uno estudia. ¿Me explico? Hay caballos feos que han ganado mucho y caballos lindos que no hicieron nada. ¿De acuerdo? Por eso el sí, productor perfecto. el productor del caballo mide la eficiencia sobre lo que gana y no sobre lo correcto que es fenotípicamente. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? sí, eso si vas al hipódromo, cuando vas a elegir el caballo, por ahí elegí uno más o menos y termina ganando y otro que tiene más pinta, no gana. Está, Y sí, perfecto, pero sí. eso no quita que a mí me parece mejor que el caballo sea sano y tenga el mejor aplomo. Pero no sería raro que en Bolivia la otra vez fuimos a ver unos caballos cuarto de milla que era chueco
Y el caballo ganó 17 carreras y era chueco, pero chueco era, ¿eh? Parecía Carlito Chaplin. Sin embargo, ganó 17 carreras. Y el que era correcto no había ganado ninguna. El productor de ese caballo quiere un hijo de ese ganador, aunque sea chueco, porque ellos miden por la eficiencia, no miden por la correcta anatomía del animal. Profe, Nosotros, sí, perdón, una pregunta. Que un caballo sea chueco, que esté mal aplomado, sí, ¿condena al hijo a genéticamente a también salir mal aplomado o y es no? es muy probable, ¿Es ¿eh? probable? Ok, Es muy probable que sea un factor dominante, genéticamente hablando, ¿no? Es decir, un caballo que echa sangre por la nariz, es probable que sus hijos sean sangradores. perfecto. Un caballo que tenga problemas de osteitis, es probable que la progenie tenga osteitis. Son factores que se transmiten a la progenie, se transmiten a la descendencia. Como yo transmito como el toro transmite la capacidad ganadera de carne y de leche, el padrillo transmite la capacidad corredora o de salto o la capacidad de docilidad que tiene el caballo de polo. Transmite genéticamente eso, Mm, transmite una característica. A veces es dominante, no sé si te estoy hablando en chino, o una recesiva. característica recesiva que se va a manifestar en 2 generaciones más adelante. Entonces, ¿qué es lo que el burrero busca? Ganar. Entonces vos le decís, pero mire que es torcido. Sí, pero ganó 18 carreras. Sí, pero es torcido, pero ganó 18 carreras. El tipo, y va a hacer lo que quiere, contra la voluntad que uno ponga, ¿verdad? O contra la opinión que uno le dé. Nosotros buscamos lo correcto físicamente, pero el productor muchas veces busca la eficiencia en ganar o perder, ¿no es cierto? Esto nos pasó muchas veces y vemos en el hipódromo, en el paseo preliminar a la carrera, caballos torcidos, que son corvos tras corvos, plantados, remetidos. Sin embargo, tiene una campaña sobresaliente y el caballo correcto a veces no tan sobresaliente o perdedores. Eso es lo que tiene de contradictorio esto, ¿verdad? Porque a veces no gana siempre el más lindo, ¿no es cierto? Eh, Así que tenemos Y al caballo, sí, perdón, sí, y la madre, la yegua, no transmite nada, no tiene nada que ver con todo esto. es más importante la yegua que el padrillo. Si vos le Ajá. preguntás a un burrero, te va a decir que es más importante la yegua que el padrillo. Cuando vos tenés un caballo ganador, miramos siempre la sangre materna. Siempre, siempre. Porque la sangre materna es muy importante en el caballo. Muy importante. Porque fija caracteres más que el padrillo en algunos casos. Eso lo muestra la experiencia, ¿no? Entonces, si bien la genética es 50 y 50, hemos visto en la práctica que la hembra transmite características mucho mayores que el padrillo, en muchos casos. Si bien los hijos, tenemos una estadística de padrillos en el Studbook argentino, en el Studbook mundial, tenemos una estadística de ellos, tenemos estadística de madres también, ¿cierto? Que nos va a dar, en definitiva, el producto ganador que queremos. Como dice el doctor Bagó, 50% de genética, 50% suerte. Suerte. A veces tenés que tener suerte, ¿no es cierto? Sale uno bueno o sale uno que no es bueno, ¿verdad? Mm. Lo dice uno que tiene 500 caballos, no uno que, dice, que tiene dos o tres. El tipo que tiene la experiencia y vio a lo largo de 30 años que la yegua da más características ganadoras y que a veces, aunque sea torcido, gana igual. Esta es Profe, la característica. Sí, ¿le puedo hacer una consulta? pero todo lo que quiera. Cuando un hijo está medio torcido, ¿y hay forma de enderezarlo o Por ya supuesto. un tratamiento o ya está Por, condenado a ser chueco? No, señor, si vos lo agarrás de joven, de a los 3 meses, 4 meses, y empezás a enderezar el vaso, y empezás a enderezarlo, y le pones una herradura correctiva, y lo empezás a enderezar, cuando llega el año, lo vas a tener casi correcto, ¿eh? El problema es que lo dejan estar torcido, y cuando llega el año y medio ya no lo podés mandar para atrás, Ahora porque bien, ya hay unas botas que se le ponen para enderezar. se le colocan. Le ponemos de todo, no vota. Le ponemos de todo. Pero cuando es adulto, cuando ya tiene 2 años,
es muy difícil porque se empiezan a cerrar los cartílagos. Al cerrarse los cartílagos de crecimiento, es muy complicado volver para atrás y hacer que un hueso torcido se enderece. Un cartílago lo podemos trabajar, un hueso cerrado es difícil. Hola. No sé si lo vamos a ver, pero yo he trabajado con veterinaria, me gusta este tema, y que acrílicos en potrillos para corregir, ¿Sí? acrílicos en potrillos. Sí, Nunca lo ponemos vi. de todo. Ponemos, ¿Eh? ponemos yeso de acrílico, ponemos Sí, yeso de sí, todo. digo, pero que no sé si lo vamos a ver, pero bueno. Sí, sí, en muchos casos se endereza, en otros casos se corrige un poco, digamos, ¿cierto? No siempre logramos llevarlo al estado totalmente normal, ¿verdad? Caballos que nacen totalmente torcidos, logramos enderezarlo bastante. Algunos casos se endereza, en otros casos no logramos enderezarlo del todo, ¿verdad? Y esto no quiere decir que no gane carreras, ¿eh? O que no corra bien. A veces tenemos suerte y anda bien el caballo. Y a veces, ojo, también juegan otros factores. Juega el factor de la comida, el factor del cuidador, el entrenamiento, la distancia que vos lo vas a correr, el jockey que le pones, el vareo que le haces, la distancia que va a correr. Capaz que es un caballo que corre 2.400 metros o un caballo que corre 1.000 metros. Lo difícil es embocar la distancia correcta, lo que se llama ubicar el pie del caballo, ¿no? Porque esto no solamente es ciencia, ¿eh? Esto también es entrenamiento y es ojo del entrenador, ¿verdad? Que tiene que saber para qué distancia corre. Hemos tenido caballos en 1.000 metros que fracasaban, los llevamos a 2.400 y ganaron varias carreras, más allá del aplomo. No le encontraban el pie, no le encontraban la distancia al animal. El animal era fondista, no era un sprinter, era un stoyer, un caballo fondista. El caballo corre larga distancia. ¿Me explico? Hay animales que son característicos de distancias largas y animales que son característicos de distancias cortas. ¿Mm? De hecho, en el hipódromo vos tenés carreras de 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000, 2.200, 1.400. Tenés todas las distancias. Y tenés caballos que corren en la tierra o en la arena y caballos que corren en el pasto. Y hay caballos que se desempeñan mejor en el barro y otros en pista dura. La cosa es ubicar y encontrar dónde el animal se desempeña mejor. Para eso es necesario tener el ojo y la experiencia de haber variado y entrenado muchos caballos, ¿verdad? Y un jockey y un variador que sepa opinar correctamente. Más allá del aplomo, ¿eh? Más allá de todo esto que hablamos. Siempre juega el factor ambiental. En todo esto que tiene que ver con la cría animal, juega el factor genético y el factor ambiental. Dos hermanos gemelos, ¿eh? Uno es campeón y el otro no. ¿Por qué? Y porque lo varió una persona que no conocía, que le daba de comer mal, se moría de frío en invierno, se moría de calor en verano y no llegó a nada. El otro sí, porque mejoró su aspecto ambiental. Lo que rodea al individuo. ¿Me explico me explico lo que digo? No es que si es hijo de Maradona va a ser jugador. A veces no es buen jugador. Por muchas razones. Son factores extragenéticos que están por fuera de la genética. El manejo ambiental, nutricional, sanitario. El manejo sanitario tiene mucho que ver, que eso lo vamos a ver en las próximas clases, pero la temática no siempre es exclusivamente lo enderecé y ya está, lo enderecé y no ganó ninguna carrera, ¿me explico? Y está el chueco que gana, esto se ve en la práctica. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Por favor, digan, digan todo lo que quieran. Pregunten. Me gusta que pregunten a mí, No, profe, está bien. si no me aburro. Yo tengo la experiencia de la universidad y tengo la experiencia allá en el hipódromo, allá adentro, a las 6 de la mañana, mañana a la mañana, a las 6. Ahí los ves, como dice el refrán, en la cancha se ven los pingos. Ahí ves realmente si sirve o no sirve. Porque a mí me puede parecer mejor que sea derecho y no torcido, pero el dueño dije, déjalo así, que así ganó 4 carreras. Entonces uno se pone a pensar realmente que, ¿para dónde está la verdad de esto?
De todas Profe, maneras, una consulta sí, señor, dele. sobre esto de los aplomos y aprovechando su experiencia. ¿Qué, qué características tenemos que ver nosotros de los aplomos que son funcionales, en el sentido de, con este aplomo es muy probable, no sé, que frene mejor, o que frene mejor con las patas, o que haga mejor esto? Lo parás en piso duro, tirás los aplomos normales, que es lo que vimos recién, y de ahí en adelante vas a empezar a ver este que estamos viendo ahora, que es cerrado de adelante, vas a ver el que es abierto de adelante, pues abierto de arriba hacia abajo. Después vas a ver el que es cerrado. Mira este es chuequito, este es cerrado para adentro. Y está el cerrado para afuera, el abierto. Mira ese cerrado, ¿lo ves? Sí, sí. Mira el dibujo, ¿ves? Vos me vas a decir, este caballo no puede ganar nunca. Hay caballos que ganan 20 carreras, como así. Aunque le duela, va a ganar. Porque tiene una estructura y una velocidad que va por encima del aplomo. Este es Chaplin, este es para afuera. ¿Sí? Acá tenés uno cerrado de arriba. Cerrado. La línea cae por afuera del miembro. ¿eh? Después tenés otro que cae por dentro, está abierto. Mirá lo abierto que es. Abierto, pero muy abierto. Entonces, yo soy de la idea de comprar un potro de 2 años sin domar, correcto de aplomos. Pero también miro la madre y miro el padre del caballo. Miro la genética. ¿Qué hizo? ¿La mamá ganó? Sí, ganó 8 carreras. Bueno, es una muy importante antecedente. Y el padrillo también. Bueno, probablemente tengamos un ganador, sí, probablemente. Lo que no quiere decir que si hay un perdedor, por ahí también sea bueno, ¿eh? Ojo. Y ahí tenemos el abierto adelante y estebado, y tenemos al cerrado. A ver si tenemos. Acá, hueco de rodillas. Las rodillas están por afuera del aplomo, los carpos. ¿De acuerdo? Todas estas anormalidades del aplomo generan lesiones de carpo, lesiones de nudo, lesiones de tercera falange, lesiones de paleta, lesiones escapulumerales, porque el caballo va a ser bueno, pero está trabajando en un ángulo desviado. Tarde o temprano va a tener contracturas, artritis, artrosis. Tuvimos muchos caballos que estamos todo el día encima, todo el día encima. Hay que infiltrarlo, revisarlo, hacerle fisioterapia, todo el tiempo, porque le duele y le duele y le duele, porque está torcido. Porque de potrillo, de chiquito, nunca lo enderezaron. Lo que decía uno de ustedes, hay que enderezarlo. ¿Con qué? Con venda de yeso, con venda de acrílico, con las botas americanas, que son unas botas duras, que son buenísimas. Bueno, hay 1000 terapias para enderezar el miembro. ¿De acuerdo? Aparte de la alimentación. Tiene que cerrar los cartílagos con un aplomo correcto. Cuando el animal cerró los cartílagos a los 2 años, no hay forma de enderezarlo. No hay hueso. Cuando es cartílago es más fácil. ¿De acuerdo? Y después de costado, cuando es trascorvo y corvo, ¿de acuerdo? La rodilla para atrás y la rodilla para adelante, ¿de acuerdo? Corvo y trascorvo. Después está, Profe, que lo interrumpo un cachito, yo me tengo que retirar porque tengo otra clase. ¿sí? ¿Qué vamos a ver mañana? Así lo puedo leer un cachito antes. El ¿Qué tema. vamos a ver mañana? Vamos a Sí, terminar bien esto de aplomos y vamos a empezar a ver algunas de las anormalidades traumatológicas del caballo, perfecto, algunas enfermedades ortopédicas, llamémosle, perfecto. Listo, gracias. nutricionales y ortopédicas producto del el mal manejo del animal. Porque esto es producción, ¿entendés? Así Sí, que sí. no hay problema. Mañana lo hablamos todo lo que quieras. Gracias, profe. Disculpe que me retiro. Gracias. No, por favor. Adiós. Así que, y de la cuartilla tenés el caballo pinzudo, pinzudo, el caballo normal, pinzudo y el estaquillado o parado de cuartilla. Este también va a tener problemas. Y este es un caballo totalmente vencido de cuartilla, que golpea el nudo contra el piso. En el hipódromo casi no hay de estos. Se los elimina porque golpea el nudo contra el piso y se fractura el sesamoide, se fractura la caña, son problemáticos. Existen, ¿eh? ¿De acuerdo? Yo no los quiero torturar mucho porque ya estamos encima de otra clase, pero nos van a echar del chat. Pero
quería que vean esto de los aplomos porque es importante. Mañana hacemos un repasito y seguimos con otra cosa. Pero tengan presente que los aplomos son importantes, pero en el caballo, como en cualquier animal, juega el factor genético y el factor ambiental. ¿Sí? Lo que es el genotipo y el fenotipo, lo que juega por fuera, nutrición, sanidad, correcta entrenamiento, buen manejo, no castigarlo, no golpearlo, domarlo bien. Hay que tener una serie de características que van por fuera de la genética, que van por fuera de la genética. ¿De acuerdo? No siempre la genética es el 100%. La genética es una parte de la producción, pero juega los factores extragenéticos. ¿Alguna pregunta? Digan. Ahí tenemos al cerrado de patas, con la línea por fuera del garrón. Miren, fíjense. Y está el abierto de patas, con la línea por dentro del garrón. Y en muchos casos hay interferencia del movimiento. Cuando va galopando, se golpea pata con mano. Y ahí empiezan las lesiones cortantes, heridas, porque se siente el golpe en cada paso, en cada galope. Y está el plantado y el remetido de garrón, que eso mañana lo vemos, y el miembro muy estaquillado, muy parado de garrones, como es esta foto. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Si no, cortamos y mañana seguimos. 5:30 seguimos. Las clases son hoy y mañana, 5:30, 7:30. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo, profe. Perfecto. Así me dijo el coordinador de ISEA. Sí, en el cronograma tenemos eso también. Claro, porque había por ahí había una confusión ahí. Sí, en el mail decía 21:30, pero después en la plataforma dice... Claro, bueno, 5:30, 7:30. Decía 21:30, sí. Así que Claro. bueno, nos vemos mañana a 5:30. Bárbaro, gracias. Hasta luego. Ustedes, gracias. Chao.